Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor del Eterno y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo Apocalipsis capítulo 18, que le titulé La caída de la caída Babilonia. A lo mejor preguntarás por qué. Quédate conmigo, vas a ver por qué lo puse así. Pero bueno, antes de eso es importante que veamos las cosas con una sonrisa. Se encontraba en una ocasión, en un manicomio, uno de los internos que se autopercibía como motocicleta, así que todas las mañanas se encendía, brum, 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 y así se la pasaba mucho tiempo, brum, 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 haciendo ruido como de motocicleta por aquí y por allá. Otro de los internos, muy paciente, él lo escuchaba y no decía nada, hasta que un día sí lo cansó y lo reportó con el supervisor. Oiga, este hombre se cree motocicleta y mire nada más todo lo que hace, y en eso pasa. Brum, brum, brum. Dice, sí, qué barbaridad. Ha de ser muy molesto estar escuchando este ruido todo el día. Dice el interno, no, el ruido no es lo molesto es el humo. Bueno, aunque usted no lo crea, a veces la gente está así de confundida. Antes de pasar a nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 18, la caída de Babilonia, es importante que te recuerde la porción de lectura de esta semana. Shemot, que significa nombres, y es el nombre precisamente con el que conocemos el segundo libro de la Biblia, es el libro de Éxodo. La lectura de esta semana es Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 6. En ella vamos a encontrar algo muy interesante. Fíjate lo que dice aquí. Éxodo 2, 24 al 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una persona? Obviamente, si hacemos esta pregunta, ¿verdad? Las respuestas van a llegar por montones, pero entre ellas las más populares será, pues las necesidades más básicas son comer, dormir, amar, estar sano, en fin, hay muchas respuestas y todas ellas son correctas. Sin embargo, todas ellas las tenía el pueblo de Israel en Egipto, a pesar de que el faraón los oprimía. Ellos tenían otra de las grandes necesidades básicas del ser humano sin resolver, y esa necesidad era la de ser escuchado. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice que Dios los oyó, que Dios los miró y que Dios los reconoció. Tres palabras diferentes que tienen que ver con el escuchar. Escuchar como Dios lo hizo. A partir de que Dios los escuchó de esta manera, es que la historia cambió. Y es que cada una de esas palabras menciona un grado diferente, un grado distinto y cada vez más profundo de escuchar a alguien. Por ejemplo, la primera vez que dice oyó Dios, esa es la palabra shama, que significa oír, ¿verdad? Atender. Y que tiene que ver con dejar lo que uno está haciendo para atender al otro. La segunda palabra que utiliza la escritura, que es miró, es la palabra ra, que significa ver o entender. En esta segunda parte de oír a alguien, es muy importante que se le entienda, que se comprenda lo que la persona, lo que el otro está diciendo, es más, lo que está sintiendo. Y finalmente, la tercera forma de escuchar es cuando dice la escritura que los reconoció. Y esta es la palabra yada, que significa ver, pero también significa saber o significa cuidar. Y tiene que ver con dar una respuesta cuidadosa a la persona que nos está hablando. Escuchar como Dios, es decir, escuchar de esta manera, dejar las cosas que uno está haciendo por atender. Segundo, entender, comprender lo que la persona siente. Y tercero, dar una respuesta cuidadosa a su necesidad. Es la forma en que Dios escucha. Y a partir de que Israel fue escuchado de esa manera, la historia cambió para ellos. La historia cambió para ellos. Ahora bien, cuando Dios escucha, todo cambia. Cuando somos escuchados de esta manera, nuestra vida cambia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser escuchados de esta manera, con esta profundidad, como Dios escucha? ¿Y cuántos de nosotros reconocemos la responsabilidad de escuchar, por ejemplo, a nuestra familia, así como Dios escucha? Te quiero dejar para la reflexión con tu familia estas dos preguntas antes de pasar al estudio. La primera,
¿Qué pasaría si fueras escuchado de esta manera? Como Dios escucha. Y segunda, tu familia necesita de ti que los escuches, así como Dios escucha. Coméntalo con tu familia, háblenlo, y en esta semana que lean la Escritura, dense el tiempo para aprender a escucharse en familia. Pues muy bien, avanzamos en el capítulo 18 de Apocalipsis y en el 17 dejamos a Juan muy asombrado. ¿Por qué? Porque la visión de esa gran ramera que tuvo tantos privilegios durante tanto tiempo y que ha perseguido e inclusive matado a los fieles en Jesús. Y obviamente lo asombroso es que lo ha hecho en el nombre de Jesús. Tiene tan asombrado a Juan. Sin embargo, aquí en el capítulo 18 se le detalla el final de esa mujer y también de la bestia, del imperio que la va cargando. Apocalipsis 18, versículos 1 y 2 dice así: Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Aquí la visión promete ser grande, promete ser hermosa. Te invito a que leas todo el capítulo, pero verás que es un texto difícil, es un texto pesado, porque nos empieza a describir a Babilonia. El versículo primero nos hablaba de ese ángel que venía con luz, con gloria a la tierra, y nosotros pensábamos que iba a ser una imagen así como de un horizonte expandido, como de paz y de tranquilidad, pero no, se nos empiezan a describir todas las cosas negativas de Babilonia. Parece como si esa gloria que estuviera destinada para la tierra fuera interrumpida, precisamente porque hay que tratar el asunto de Babilonia, y efectivamente hay que tratarlo. Es muy importante recordar en este momento que Babilonia, para tiempos de Juan, desde ese tiempo, es más, desde antes de tiempos de Juan, Babilonia era ya historia. Ese imperio ya había acabado. De hecho, lo que fue la capital de ese imperio hasta el día de hoy se encuentra en ruinas, se encuentra en abandono. Gran parte de ellos se encuentra bajo tierra, bajo arena. O sea, Babilonia ya era historia. Pero entonces, ¿por qué menciona el ángel ha caído, como si todavía existiera esa Babilonia? ¿Verdad? Y es que recordemos que Babilonia para el judío del siglo I representaba obviamente un gobierno, un poder idolátrico que en ese momento estaba gobernando, pero gobernaba a través de la política y también a través de la religión. Y era una política y una religión las cuales se valían de la idolatría, de la fornicación y de cosas bastante desagradables que menciona el capítulo 18. Las mercaderías, el énfasis en lo económico también estaba presente en esa Babilonia. Pero dice 2 veces que ha caído. Y cuando la palabra de Dios nos dice 2 veces que ha caído, esto significa que pongamos atención. Ahora, cuando leemos Apocalipsis 18, versículo 2, donde dice ha caído Babilonia, obviamente tenemos que ir a otra parte de la Escritura donde nos habla también de la caída de Babilonia. Y esto lo podemos encontrar en una de las profecías del profeta Ezequiel. En su capítulo 43, la Biblia nos dice así: Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Aquí voy a hacer una pausa. En esta profecía de Ezequiel 43 también se menciona una palabra 2 veces seguida, una vez y otra vez. ¿La viste? Va otra vez. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y ahora sí ya la viste. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Aquí en Ezequiel 43 también la gloria del Señor está por manifestarse y es interrumpido. ¿Por qué? Porque hay que atender el asunto de Babilonia nuevamente. Pero aquí en Ezequiel, la palabra que se repite 2 veces no es ha caído. La palabra que se repite es la puerta que da al oriente. Sí, nos habla de esa puerta que está allí en el oriente, en Israel, y que detrás de esa puerta, allí se encuentra la gloria del Señor. Una gloria que beneficia, que resplandece sobre toda la tierra. Es una gran bendición para el mundo entero, ¿verdad? Y obviamente lo que nos llama la atención aquí es la repetición de la palabra la puerta. Si tú eres creyente en el Señor, si tú has leído las Escrituras o nos estás siguiendo en estos estudios, sabes perfectamente a quién se refiere la puerta cuando dice la Escritura cuál puerta, a quién es la puerta, ¿verdad? Y para que no quede duda, vamos a leer otra Escritura que, por cierto,
también menciona una palabra 2 veces. Evangelio de Juan capítulo 7 dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 3 escrituras al hilo. Cuando yo estaba estudiando esto y estaba yo viendo un escrito tras otro, me sorprendí de que en los 3 escritos se repiten 2 veces las palabras. ¿Será que esto es casualidad? ¿Será que Ezequiel, Juan y el mismo Jesús hablaron estas 2 palabras de manera repetida simplemente por casualidad? ¿Acaso no es el Espíritu Santo el que les inspiró para que dijeran 2 veces estas palabras? Ha caído, la puerta, desierto, te digo. A veces pensamos que estas simplemente son expresiones para darle un énfasis emocional al asunto, pero no es así. El Espíritu Santo no desperdicia las santas y benditas palabras que ha puesto en las Escrituras y que son una guía para ti y para mí en cualquier momento y en cualquier lugar. El hecho de que diga 2 veces es porque tenemos que poner atención. Y con respecto a la caída de Babilonia, es porque ella no solamente tiene que caer una vez, sino que tiene que caer 2 veces. ¿A qué me refiero? Vayamos a la historia. Llegó el momento en que Babilonia cayó, ¿verdad? Cayó su fuerza. Y Israel, específicamente la tribu de Judá, regresó del exilio de Babilonia. Al regresar, esta tribu tuvo que pasar por la puerta de Jerusalén y entonces fue que regresaron a Israel. Cuando una persona pasa mucho tiempo en una cultura que no es la suya, cuando pasan muchos años y emprende un regreso, ese regreso conlleva un reto, el reto de regresar a su identidad original, el reto de regresar a su identidad tal vez olvidada, tal vez perdida. Eso es lo que pasó con la tribu de Judá y los judíos que vemos el día de hoy. Ellos hicieron ese regreso y de hecho lo han estado haciendo y han estado regresando, por ejemplo, han estado regresando a su idioma, han estado regresando a sus escrituras, han estado regresando a su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no son los únicos, hay otros que también hemos estado regresando. ¿Por qué? Porque hemos dejado también un tipo de Babilonia. Hemos dejado ese exilio espiritual. Yo recuerdo que a mí, en lo personal, yo tuve que dejar mi Babilonia, que como ya te dije, pues era ya historia en tiempos de Juan, no se diga ahora, ¿verdad? Pero yo tuve que dejar todo ese sistema de fe que tenía la idolatría metida. Es cierto, me hablaban del Dios de la Biblia, pero también tenían las imágenes. Y yo tuve que dejarlo y yo sentía que dejaba mi identidad, que dejaba quién era yo y lo que creía yo. Tenía yo mis dudas, como seguramente lo tuvo la tribu de Judá al dejar Babilonia. Sin embargo, yo sabía que había algo más y que mi identidad real estaba creyendo en Jesucristo. De la misma manera, miles, millones de personas han dejado en alguna ocasión Babilonia, han dejado ese sistema de fe idolátrico para seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos también han regresado. Sin embargo, ¿cuántas veces tendremos que regresar de Babilonia? ¿Cuántas veces? La Escritura dice que ha caído y ha caído. ¿Será que tenga que caer de nosotros también por segunda vez? Hay unos que dicen, yo ya la dejé, yo ya entré por la puerta, pero también la puerta la menciona 2 veces, como si el profeta Ezequiel nos estuviera diciendo que entrar por la puerta de Jesús una vez no es suficiente. Tenemos que volver a entrar por esa misma puerta que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Sí. Para estar seguros de que hemos dejado a Babilonia, de que hemos dejado esa cultura, de que hemos dejado la tendencia de nuestro corazón a idolatrar cosas, personas, lugares, creencias. Para estar seguros, dice Jesús, de cierto te digo, tienes que asegurarte. Y es que hay cosas que nosotros tenemos que tener, estos 2 testigos, para saber que hemos dejado Babilonia. 1, obviamente que dejemos un sistema idolátrico, pero 2, tenemos que entrar por la puerta que es Jesús, de regreso a Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero vamos a ver qué es Babilonia de acuerdo a las Escrituras. Si el ángel dice allí en Apocalipsis 18 que ha caído, esto significa básicamente 2 cosas. 1, que Babilonia sigue viva. Lo que pasa es de que no de la forma ni en la localización que nos lo marca la historia. La segunda cosa que nosotros podemos entender es que Babilonia sigue siendo lo que fue y sigue haciendo lo que hizo. Por eso nosotros tenemos que leer las Escrituras y ver qué pasó con el pueblo de Israel, porque ellos son ejemplo para nosotros de lo que nosotros también, en nuestro tiempo, en nuestro lugar, nosotros también tenemos que hacer.
Obviamente hay 3 preguntas que salen de esta declaración del ángel respecto de Babilonia. La primera de ellas, ¿qué es entonces Babilonia en las Escrituras? La segunda, ¿qué hizo Babilonia con Israel? Y la tercera, ¿qué debe hacer Israel con Babilonia? Babilonia, mis amigos, fue un imperio, en la historia fue un imperio muy extenso territorialmente, te estoy presentando ahí un mapa, pero también es un imperio muy extenso en el tiempo. Y allí esa parte amarilla del mapa te presenta todo lo que llegó a abarcar el imperio de Babilonia. De la derecha, allí arranca en el Golfo Pérsico, muy cerca a su capital, entre los ríos Tigris y Éufrates, y pasando por Medio Oriente, por el norte de Arabia, llegó a los países que hoy conocemos con el nombre de Irak, de Irán, de Siria, de Libia, inclusive llegó hasta Turquía, Georgia, en Medio Oriente, el territorio de Israel, Cisjordania, la península del Sinaí e inclusive llegó hasta Egipto al sur. El imperio de Babilonia geográficamente fue muy extenso en el pasado y de hecho es muy extenso en el día de hoy. Por eso es que tiene que volver a caer. En el pasado también fue idolátrico y en el presente también lo es. Babilonia es el lugar donde se gestó por primera vez la idea de gobernar al mundo entero. Fíjate lo que dice Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Aquí tenemos una imagen de ese tal Nimrod. De los 2 personajes humanos, obviamente es el que está peleando contra el león, el segundo es solamente su escudero. Y me llamó mucho la atención, elegí esta imagen porque Nimrod, ese hombre de barba, está peleando erguido contra un león. Y si hay una identidad al final de los tiempos para nuestro Señor Jesús, es esa, la de un león. Nimrod ya empezaba a decir que lucharía contra el león y según él ganaría. Lo que no sabe es que el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesús, es finalmente el vencedor. Babilonia es la concentración, lo fue y es la concentración de poder tanto político como religioso, que establece una confusión, un engaño en la gente, que a pesar de que les llegue a presentar al Dios inclusive de la Biblia, los mantiene confundidos, alejados de su identidad. Y Babilonia también me llama mucho la atención que es el lugar donde fueron llevados los vasos del templo de Israel. Esta imagen que hizo un artista representa a Belsasar, uno de los reyes de Babilonia, el cual ve acabado su imperio cuando la mano escribe en la pared, mientras él con toda la corte disfrutaban de vino, pero lo hacían en los vasos traídos del templo de Israel. Así que Babilonia es ese imperio que no solamente una vez, sino una segunda vez lo hizo y lo sigue haciendo, sigue reclamando para ellos la autoridad por cuestión, según ellos, divina, y siguen pidiendo la adoración. Siguen engañando al mundo a través de la idolatría y siguen alejando al pueblo de Dios de sus raíces. Me llama la atención lo de los vasos y el profeta Daniel lo escribe aquí. Daniel 5:3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Mencionar particularmente los vasos. O sea, Babilonia se llevó muchas cosas de Israel. Se llevó gente, se llevó bienes, ganado, oro, se llevó muchísimas cosas. Pero mencionar en particular los vasos me llama la atención. ¿Por qué? Porque la Biblia te compara a ti y me compara a mí con vasos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los creyentes en el Dios de la Biblia somos esos vasos del templo del Señor que han sido extraídos y han sido sacados y han sido llevados a un exilio. Se nos ha alejado de nuestra identidad original, se nos ha alejado del territorio de Israel, se nos ha alejado de las escrituras de Israel, se nos ha alejado del pueblo de Israel y obviamente se nos ha alejado del Dios de Israel. Y a pesar de que se reconozca en estos sistemas religiosos al Dios de la Biblia, de todas maneras la insistencia de desarraigarnos del lugar original al que pertenecemos es fuerte en Babilonia. Es importante que tú sepas que una persona que ha sido desarraigada de su cultura original y ha pasado mucho tiempo,
duda muchas veces. Y hay muchos creyentes en Cristo Jesús que el día de hoy el Espíritu Santo los está llevando fuertemente a sus raíces en la fe bíblica. Los está trayendo y les está abriendo las Escrituras y les está diciendo que ellos pertenecen a Israel. No son judíos, pero pertenecen a Israel. Tienen una raíz en Israel. Y eso no, como te digo, no significa que se tengan que hacer judíos, no, pero tienen una raíz en Israel. Y hay un sistema religioso que les dice, no te metas en eso. Sin embargo, el Espíritu Santo los está llamando. Y si ellos están dudando, pues las mismas dudas tuvieron la tribu de Judá viviendo 70 años en Babilonia y teniendo que regresar. Imagínate regresar. Es las mismas dudas que están teniendo muchos, pero nosotros tenemos que volver a entrar por la puerta que es Jesucristo. Es que ya entré una vez, perfecto. Pues por eso dice Ezequiel, la puerta, otra vez. Tienes que volver a entrar, tienes que volver a entrar por la puerta que es el mismo Salvador, es Jesucristo. ¿Y entrar a qué? De cierto te digo, Él es la puerta, pero tienes que entrar a Israel. Tu identidad final es esa. Y Babilonia lo quiere impedir, la confusión lo quiere impedir. Por eso nosotros tenemos que ver realmente que Babilonia es el sistema que tiene que caer. Apocalipsis 18, 4 al 5 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El mandato de Dios para todo su pueblo, judíos y gentiles, como quiera que sean, el mandato es clarísimo. Sal de esos sistemas religiosos idolátricos que te impiden tu regreso a Israel. Sal de ellos por completo. ¿Por qué? Porque el castigo y el destino que Dios tiene para Babilonia no está destinado para ti. Y Él nos está advirtiendo con mucha paciencia, con mucha claridad, nos está advirtiendo con mucha misericordia. Sal de ella. Y si tú dices, es que ya un día salí, este estudio te está diciendo que Babilonia ya cayó y tiene que volver a caer. Tiene que caer de nuestro corazón, tiene que caer de nuestra estima, tiene que caer de nuestra atención y nosotros tenemos que proseguir y avanzar con el Dios de la Biblia. Soy José Moreno, te invito a que compartas, te suscribas y le des clic, un fuerte clic ahí a la campana para que podamos llegar a más personas. Te invito a que continúes conmigo porque vamos a terminar el libro de Apocalipsis donde se abrirá un momento grandioso, un horizonte de gloria que es el destino final de los hijos de Dios, del pueblo elegido, al cual, gracias a Jesucristo, pertenecemos tú y yo. Que el Señor te guarde y te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.